Vamos entonces a hablar ahora con el coronel Carlos Pisolito, que fue un observador de todas estas realidades. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Hugo, a vos y a toda tu audiencia de Rosario. ¿Cómo se interpreta esto, Carlos? Que de la misma manera que con una vara se esté marcando algo y con otra vara distinta se esté marcando otra cosa y con el mismo destino. Mirá, yo según lo veo, y lo he entendido siempre así, la verdad es una cuestión de proporciones. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. El Estado, que es la organización política perfecta, tiene que tener dos grandes definiciones que son absolutamente básicas. La primera es elegir a sus amigos y a sus enemigos, eso queda para la estrategia, pero también tiene una segunda decisión, que es marcar la diferencia entre lo público y lo privado. Está bien claro que el Estado no debe administrar ni debe inmiscuirse en cuestiones que son propias de los privados, y que solo lo debe hacer en forma subsidiaria, es decir, cuando los particulares, los privados, no lleguen a cumplir con determinada función. Es por eso que el Estado tiene una aerolínea de bandera que se llama Aerolíneas Argentinas. Sí. Es decir, no hay una compañía, o hay más pequeñas, o las hubo y desaparecieron, Casolapa, no tienen los privados la potencia, la capacidad de tener una aerolínea de bandera. Entonces el Estado, desde su altura, en una forma arquitectónica, crea y administra Aerolíneas Argentinas. Ese es el principio básico. Ahora, yendo a lo que vos me decís, si yo analizo desde el punto de vista estratégico y geopolítico la Argentina, me doy cuenta inmediatamente que un recurso absolutamente vital dentro de lo económico es la exportación de granos. Es decir, no es lo mismo exportar granos que exportar ruedas de auto o lapiceras Virome. Es decir, es un insumo, prácticamente me atrevo a decir, estaría o es el número uno o está entre los 3, 4 primeros recursos vitales que tiene la Argentina para su intercambio y para obtener divisas del exterior, Hugo. Exactamente, Carlos. Digo, y uno sale en esto, lo que puede hacer el privado, la empresa privada, y lo puede hacer en forma eficiente, con el Estado regulando la actividad, lo debe dejar que lo haga el privado. Si los mecanismos, por eso yo lo decía hace unos días, y vos lo conocés perfectamente esto, el capital al servicio de la economía al servicio del bien común, y el Estado regulando la actividad. Digo, por eso esto de que aparece a veces el tema de la confiscación, todas estas cuestiones, todos estos términos que son de orden económico y jurídico, resulta un desacierto, ¿no? Mira, Hugo, acá acabo de explicar la que es nuestra postura, ahora voy a explicar la de la contra, que es la del liberalismo. El liberalismo, que es una ideología del siglo XIX, va a sostener que el único valor absoluto es la libertad con mayúscula, y dentro de ellas la propiedad privada. Claro, que para nosotros los peronistas no es un valor absoluto, la propiedad es un valor relativo. Nosotros respetamos las libertades concretas, pero no les ponemos la L mayúscula. En nombre de esa libertad hay una serie de principios que se van deduciendo. Uno de ellos es la división de poderes, que la va a enunciar el conde de Montesquieu en su famoso libro El espíritu de las leyes. En el campo económico se traduce en esta absoluta libertad de mercado, y una serie de cosas que han ido configurando lo que ha terminado en lo que es, terminado porque terminó, no existe más, el capitalismo salvaje. Es decir, que la riqueza, la avaricia, el lucro es lo que gobierna todo, la propiedad queda como un valor absoluto. Entonces un juez en lo comercial puede pagarle la intervención al Estado Nacional. Bueno, eso es un contrasentido y se contradice con lo que decíamos primero. ¿Por qué? Porque hay un interés vital, hay un interés que supera lo individual y que debe ser como mínimo regulado por ese Estado. Ahora, si yo me paro en la ideología liberal, que aparte tenemos que hacer un pequeño aparte, que está fracasando, hoy grandes países que supieron ser capitalistas, como los Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Gran Bretaña, están interviniendo en los mercados privados. De hecho, por ejemplo, Alemania acaba de rescatar a su aerolínea de bandera Lufthansa. Por otro lado, vemos que Gran Bretaña va a la estatización de su sistema de salud
después de su tremendo fracaso con la pandemia, y podríamos citar un montón de casos más, no nos puede extrañar que el Estado argentino busque justamente regular y manejar. Después que lo haga bien o no es otra discusión. Ahora, desde el punto de vista de los principios, el Estado Nacional tiene todo el derecho de regular y controlar el mercado de granos mucho más por las circunstancias particulares que vos como rosarino las conocés mejor que yo. Sí. Si vos te posicionás en esa costa, en esa hidrovía inmensa que puede terminar, si queremos, en Asunción de Paraguay y aún más al norte, está lleno de empresas que no son argentinas. Tenemos empresas chinas, tenemos empresas norteamericanas, tenemos empresas francesas, que así como, no nos olvidemos, un gran argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, bloqueó muy cerca de ahí esos ríos, justamente porque las pretensiones de las potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, era la libre navegabilidad de los ríos, es decir, un principio liberal que les permitía a ellos comerciar directamente con todas las provincias sin pasar por una aduana central, que es lo que manejaba Rosa desde Buenos Aires. Bueno, ese es el quid de la cuestión. Esto no es un problema individual, esto no es un problema meramente jurídico, esto no es un tema de una quiebra de un pequeño comercio o de una empresa, esto es algo mucho más profundo, Hugo. Me sugiere recién lo que comentabas abiertamente, Pisolito, ni yanqui ni marxista, digo, toda esta cuestión ahora parece que el mundo se está dando cuenta que lo que planteaba Perón como comunidad organizada, como Estado soberano, hoy es una realidad, ¿no? Aquellos que se oponían tanto hoy están buscando ese justo medio que marcaba el general Perón, ¿no? Mirá, Hugo, te lo agradezco, obviamente que es así. Me veo obligado a hacer una aclaración, sí. Porque cuando uno dice las cosas que vos decís o que digo yo, inmediatamente lo asocian con este gobierno y cometen dos errores al precio de uno. Primero, porque este gobierno no es justicialista, no es peronista, es socialdemócrata. Ah, totalmente, claro. Es la continuación de esa teoría política que se va a inaugurar en Alemania y que la va a concretar acá en la Argentina el presidente Raúl Alfonsín. Entonces, que yo diga, o vos digas lo que estamos diciendo, que es de estricta necesidad nacional, manejar el comercio de granos porque es vital para la geopolítica argentina, no implica ni estoy deduciendo que este gobierno vaya a hacer las cosas bien. Es más, tengo mis serias dudas y creo que la va a hacer mal, porque va a ceder a una serie de presiones comerciales, jurídicas, políticas, y va a terminar haciendo un enchastre, como hace habitualmente las cosas que toca, porque le carece de esa concepción que vos muy bien acabas de mencionar, y carece de un modelo nacional. El modelo de esta administración es un modelo globalista, dependiente de los centros de poder. De hecho, estamos de rodillas mendigando ante los distintos foros internacionales a ver cómo podemos pagar una deuda que es injusta y que es impagable. Es decir, que nosotros digamos lo que estamos diciendo no nos coloca al lado de Alberto Fernández, Hugo. Claro, anoche escuchaba una larga conferencia con Pedro Peretti, que era un hombre que conoce mucho el tema del campo, de acá de la provincia. Planteaba bien, ¿no es cierto?, por qué era necesario tenerlo para controlar esto. Digo, pero también tenemos un Estado que no pone un organismo regulador. Digo, no necesitamos para regular la cosa tener una empresa. Con tener un organismo, con gente honesta, con gente capacitada para esto, alcanzaría. Digo, ¿para qué vamos a tener una empresa si no tenemos organismos que regulen esta fuga de capitales? Y decían, Paraguay exporta más soja que nosotros, y digo, es la soja nuestra, digo, y esto lo digo en forma muy simple, vos lo dirás con más solvencia, digo, ¿cómo el Estado no va a poder poner y tener organismos que regulen estas actividades? Mira, yo creo que acá tenemos que hacer una distinción. Una cosa es el Estado, que tiene sus atribuciones, sus capacidades, sus limitaciones, y otra cosa es la casta política, sin distinción de partido, que administra desde hace muchos años ese Estado. Es decir, una cosa es lo que está en la teoría y que la acabamos de recordar, y otra cosa es esta banda, y lo digo con total expresión del contenido, que se cree dueño de los recursos de ese Estado, que tiene sueldos altísimos, que tiene miles de ventajas de tipo impositivo, de transporte, de impunidad total y demás. Y la realidad que nosotros necesitamos es una verdadera clase dirigente, sí, que como vos lo expresaste perfectamente,
ponga el Estado al servicio de la nación y la nación tenga como fin el bien común. Nada de eso está sucediendo, no porque la teoría esté mal, no porque el justicialismo esté equivocado, sino porque carecemos de la causa. Vos sabés que el orden político tiene 4 causas. Una, la causa más importante es la causa eficiente, es decir, así como una obra maestra, una ópera, o un ballet, o un cuadro necesita de un artista que lo pinte, pues yo me pongo a pintar, no voy a ser Velázquez, o si me pongo a componer no voy a ser jamás Mozart. Para tener una buena sinfonía, para tener un buen cuadro, hace falta un artista, y es lo que justamente carece la Argentina, carece esa causa eficiente, con el agravante de que estas personas que hace muchos años que desmanejan la cosa pública, no dejan el espacio para que otras personas, tal vez con más éxito, con más fortuna, con más capacidad, puedan agarrar el pincel, puedan agarrar la batuta y que las cosas les salgan mejor, porque están bloqueados todas las formas de acceso al poder político, Hugo. Ahora, ¿cómo puede ser, cómo puede ser nada más que una expresión, un latiguillo? Digo, que haya salido gente a manifestar en esta situación ayer, que el presidente no venga por esto, independientemente de si uno simpatiza o no el presidente, ¿no es cierto? Que no venga y después salgan a pelear por una empresa que se llevó toda la plata, que no se sabe dónde está y que han trabajado así. Digo, ¿qué es lo que se está defendiendo? ¿La empresa pública o una empresa que tuvo esos créditos mal otorgados? Bueno, que está a la vista, lo decía Manuel Herrera hace unos días, lo que pasó con el otorgamiento de estos créditos fue realmente bochornoso. Digo, ¿qué pasa con la gente que se la pueda movilizar para esto? Mira, Hugo, lamentablemente lo que voy a decir no es agradable, pero esto va en consonancia con la mentalidad de la burguesía nacional, que se deja manipular, que cree lo que es un diario absolutamente antinacional, por más que se llame La Nación. Sabemos que su fundador, el expresidente y militar y escritor Bartolomé Mitre, en la práctica fue una persona que trabajó de forma absolutamente funcional a los intereses de la Gran Bretaña y el Imperio del Brasil. Ese diario que lo compra, y lo digo con cariño, la señora que lo lee en la peluquería, el señor que lo lee mientras desayuna, buena gente, buenos padres, trabajadores que pagan sus impuestos, sí, creen que lo que sale en esas páginas es nacional, y lo vemos en esta contradicción que vemos al presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe con una bandera argentina arriba de su 4x4, hablando de la libertad, de la república. Bueno, todo eso es un montaje, eso es una farsa, eso es una mascarada que solamente una persona manipulada, masificada, que no se informa por sí mismo, que no investiga, que no conoce, ya lo decía el gran Alfredo Palacio, la verdadera historia es la historia de la patria. Es decir, cuando vos te falsifican la historia, te están falsificando el presente y te están vendiendo el futuro. Es decir, cuando yo no reconozco lo que pasó en la vuelta obligado, las invasiones inglesas, la guerra de Malvinas, el comercio de granos, cómo se maneja a nivel mundial, y te la cuento de otra manera, bueno, hay un interés, está claro, que es que estos señores que vaciaron una empresa que habrá sido honorable en sus inicios, que tiene 90 años, porque está muy claro, vos no puedes sacar un crédito porque decís que estás en bancarrota y a los 2 días vender el 60% de esa empresa a una multinacional inglesa y decretarte en convocatoria de acreedores, porque algunas de las cosas que hiciste dejan muchas dudas de tu procedimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo veo son prontuarios, yo veo, por ejemplo, algunos CEOs de esa empresa, sí, que lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Lilita Carrió hace algunos años, están vinculados al narcotráfico. Entonces, a ver, investiguemos un poco, seamos un poco serios y no, que no nos vendan la paila, como decían mi abuela, que los gitanos no te vendan la paila. Mira, Pisolito, yo recorriendo tu tierra mendocina, bueno, yo lo he recorrido mucho, veía unos campos tremendos, unos viñedos tremendos, Vicentín, y digo, ¿dónde estaba? Era todo ficticio, estaban armando esto, ¿qué fue lo que pasó acá? Y a la gente la están manejando, como el que decía ese señor con la 4x4, con la bandera argentina, estaba hablando desde la víscera más sensible, desde el bolsillo, no del amor por la patria, lo que vos señalabas recién. Y mira, Hugo, hemos hecho famoso un término, la famosa izquierda caviar o champán, sí, que tiene el corazón a la izquierda y la billetera a la derecha. Bueno, yo ahora estoy lanzando un nuevo término que es la derecha garca.
Claro, tipos que te hablan de la patria, te hablan de Dios, te hablan de la familia, cosa que estamos totalmente de acuerdo, pero que en realidad se quieren quedar con tus ahorros, se quieren quedar con tu plata. Porque yo no voy a hablar del campo santafesino, que no lo conozco, pero sí conozco muy bien el campo mendocino que vos has visitado, y yo te puedo decir que los obreros rurales, que muchas veces son trabajadores golondrinas que vienen del norte, de Jujuy, de Salta, incluso de Bolivia, acá son tratados básicamente como una mano de obra semi-esclava. Y vos esas grandes bodegas que ves con los frontispicios, sí, que valen millones de dólares, y con vinos que se descorchan en los mejores restaurantes del mundo, hay que ver cómo se levanta muchas veces la cosecha. Bueno, el estatuto del peón de campo le generó un odio al general Perón que no se lo perdonaron nunca más en la vida, ¿no? Y bueno, entonces ese señor que se sube a la 4x4, que tiene todo el derecho a comprarse nada, yo no estoy en contra de eso. Ahora, que se cree el centro de la acción de la República, de los valores nacionales, y apoya una empresa inglesa, porque en definitiva Vicentín de Argentina no tiene nada, es una empresa inglesa. Además, si vos te pones a buscar, sencillamente pones Glencore en Google o en Wikipedia, donde se te ocurra, hay pocas. Mira, yo me asombré y lo invito a los oyentes que lo hagan. A ver. Es en la empresa Glencore. Entren en Wikipedia o en Google. Es una empresa que cuesta creerlo. Es una empresa absolutamente pirata que ha robado en Irak, en Afganistán, en Colombia, en Brasil, que hace años que ha tenido juicio con los Estados Unidos, que ha sido denunciada por la ONU, que ha hambreado. Aparte es una empresa muy particular. ¿Con qué compra? Agua, alimentos, materias primas. Es una de las más grandes del mundo. Y tiene juicios en todos lados. Y acá me tengo que bancar que un señor arriba de una 4x4 me pase por la cara la bandera argentina que yo juré defender hasta perder la vida. Es una burla, es una farsa, Hugo. No nos tenemos que dejar llevar por esas falsas identificaciones. Como lo dije, es una desinformación, es una mascarada. A mí lo que me preocupa es algo que uno leyó hace muchos años, no me acuerdo qué autor del campo de la psicología dijo la pereza moral. La pereza moral hace que un tipo se siente ante determinado canal de Buenos Aires, que está todo el día, que ayer tenía 2 personajes hablando de esto y se reían entre ellos cínicamente. Y yo, viendo simple muchacho de barrio, y digo, ¿de qué se estarán riendo? Si están hablando de un drama argentino, pero se estaban riendo porque por ahí creía que estaban mellando la credibilidad de alguna persona. Digo, esta pereza moral que hay gente que se maneje solamente por lo que le dice ese canal. Mira, Hugo, yo lo leía hace poco a un gran escritor inglés, Gilbert K. Chesterton, que él decía algo, dice, la cristiandad que tiene 2000 años, que sufrió invasiones, que fue arrasada, que fue perseguida, que estuvo en las catacumbas, no está siendo destruida por ningún invasor, está siendo destruida por los programas de educación pública. Alfonsín y la socialdemocracia. Pero obvio, yo recuerdo, estamos hablando de miles de años atrás, participé del famoso congreso pedagógico organizado por Alfonsín, donde se iban a nuevamente refundar las bases de la educación laica y obligatoria de Sarmiento, y como ese congreso pedagógico le salió mal a él, nos salió bien a nosotros, porque nosotros pusimos los contenidos de la patria, del orden, de la familia, del respeto, de la disciplina. Como le salió mal, decidió tirarlo a la basura, no darle bolilla porque no decía lo que él quería, y nos importó una ley española perversa, estúpida, que no sé si vos lo recordarás, yo lo recuerdo, pero estuvo muy vinculado a la educación. Destruyó la educación primaria, destruyó la educación secundaria y terminó de destruir la educación universitaria en este país, que hoy estamos pagando las consecuencias, porque no solamente nos mintieron con la historia, los chicos no saben multiplicar, no saben dividir, no saben hacer una oración sin errores gramaticales, Hugo. Bueno, uno recorriendo y buscando a este gran amigo, este hombre realmente honorable, Marcelo Gullo, él habla de la subordinación fundante, y me decía hace tiempo un judío amigo muy pensante, él me decía, mirá, dice, los padres tienen que infundirle una fe a los hijos, porque si no le infunden una fe, entra cualquier cosa. Y sí, Hugo, acá lo que tenemos que reivindicar, los que somos padres, algunos ya somos abuelos,
es que la célula primaria de la educación no es el Estado, no es la escuela, es la casa, la familia. Es la primer sociedad que el ser humano conoce, en la autoridad materna, en la contención de la madre, en su relación con los hermanos, que es un mundo cósmico perfecto. Si esas relaciones están dentro de una normalidad de amor, de respeto, de contención, de autoridad, seguramente ahí estamos formando un verdadero ciudadano. Ahora, si yo, como lo vi hace pocos días, el Ministerio de la Mujer, no sé para qué tenemos un ministerio para eso, sale a decir que hay varias formas de familia, que pueden ser dos mujeres, o dos hombres, o un hombre, una mujer, y que eso es igual a la familia tradicional. Bueno, ahí ese es el veneno, ese es el huevo de la serpiente, eso es lo que tenemos que luchar, y eso es lo que nos diferencia profundamente de este proyecto socialdemócrata, que puede estar encarnado desde la derecha por Macri o desde la izquierda por Alberto Fernández, pero que en definitiva responde a las mismas consignas internacionales, Hugo. Bueno, y redondeando un poco esto, no digo algo que me preocupa mucho, un presidente que dice que viene desde el peronismo, que gobierna a través del peronismo, no sé, esta relación, esta puesta en escena, que no está inspirado en el peronismo, en las verdades peronistas, sino en los ideales del hipismo. Digo, es muy preocupante, pero muy preocupante para quien se ponga a analizar un poco la posición de un presidente desde el hipismo. Pero Hugo, yo cuando hablo del presidente, lo escucho y le creo. Cuando él dice que él no está influenciado por las verdades peronistas y está influenciado por Bob Dylan, yo le creo. Lo que pasa es que a mí no me gusta Bob Dylan. Claro. Lo puedo escuchar como una pasatina, pero cuando veo la letra, veo que es una cuestión absolutamente destructiva y subversiva. Entonces le creo al presidente, sí, está más cerca de Bob Dylan que de la verdad peronista, no me cabe duda. Por eso que yo lo trato en consecuencia, Hugo. Sí, uno piensa en esto. Yo hace unos días le hice una nota a Guillermo Moreno, que sus principios son peronistas, y doctrinariamente puede tener alguna diferencia, no, pero el hombre es peronista. Y él señalaba esto, que como un elogio, o como un posicionamiento ante el nuevo mundo, ante el nuevo orden mundial, él decía que el presidente era un líder, el nuevo líder postmoderno. Digo, pero si no resulta un insulto desde un pensamiento peronista y nacional eso. Pero obvio, Hugo, sí. Perón la tenía re clara, no solamente en sus grandes consignas, ni yanqui ni marxista peronista. Basta leer, por ejemplo, su conferencia en Mendoza y el Congreso de Filosofía de 1949, cuando habla de la comunidad organizada, o las veces que él se refirió al Día de la Hispanidad, al Día de la Raza, en los términos que él hablaba de nuestra religión y en los términos que hablaba de nuestra cultura hispánica. Porque acá nos hemos olvidado que nosotros tenemos una raíz, más allá que después la hayamos derivado, perfeccionado, caracterizado de alguna manera, pero nuestra raíz es católica y es hispánica. Eso está en 20 de junio. Bueno, sí. El prócer más mariano y más católico que tuvo la historia argentina fue Manuel Belgrano. Seguramente, seguro. También, por supuesto, en menor medida, porque era un carácter, digamos, de otra... Era más duro, más hosco San Martín, sí. Pero también San Martín, y podríamos citar a muchísimos más. Entonces, yo no tengo por qué aceptar que venga un tirifilo o una tirifila a decirme que no, que necesitamos una sociedad o un presidente postmoderno. ¿Con qué derecho? Sí, una impunidad tremenda. Digo, permitime esto porque yo cada vez que puedo lo digo. A lo mejor aturdo con esto. Hace muchos años en el programa de ese sujeto llamado Marcelo Tinelli, por un 20 de junio hicieron como una fiesta o con algo relacionado a la creación de la bandera. Y entonces otro personaje lo representaba a Manuel Belgrano. Digo, ¿qué país tenemos que permitió que el personaje ese que se llama de apellido Granado presentaba a Belgrano corriendo en la sala así como un travesti de murga? Digo, ¿cómo puede ser un país que permita que un hombre como Belgrano, esa personalidad enorme, ese colosio, haya sido representado así y no haya pasado nada? Es grave, pero es más grave lo que pasó el último 20 de junio, no sé si te enteraste, Hugo, sí. En ese acto virtual que se hizo por televisión, el personaje, que era un actor que impersonaba a Manuel Belgrano, habló en lenguaje inclusivo.
una locura, porque si algo, a ver, yo realmente no me precio conocerlo como lo conozco a San Martín, a Manuel Belgrano, pero lo que conozco de él, era un hombre que no solamente era un abogado, era un excelente militar. De hecho, tuvo montones de participaciones victoriosas en sus campañas, pero además era un excelente economista formado en la Escuela de Salamanca, Claro. que es la escuela que sigue la tradición aristotélico-tomista que después retoman los jesuitas. Es decir, era un hombre formado en los valores de siempre. Ni me imagino lo que podría pensar si hoy viviera Manuel Belgrano, de que lo representaran en una forma, ya sea como vos la mencionás, burlesca, de Marcelo Tinelli, o la que vimos hace pocos días hablando en lenguaje inclusivo. Él era, además de un patriota, de un héroe, era un caballero. Ah, sí, un tipo de una finura, de una elegancia, sí, pero inconmensurable. Una persona que murió pese a ser de origen, si bien no era aristocrático, era de una familia pudiente, acomodada, sí, sí. Morir prácticamente en la pobreza, porque lo donó hasta su reloj para que se fundaran escuelas. Ahora, vos como militar, ¿no, Pisolito? Un hombre, un patriota, como te reconocemos. Digo, cuando uno habla de Belgrano, es como que el espíritu se levanta a hablar de Belgrano y pensar que tuvimos ese hombre, ¿no? Ese Belgrano que promovió el estudio, la escuela de artes y oficios, la economía, que estudió la carrera militar porque el pueblo y el tiempo se lo pedía, se lo exigía. Digo, qué increíble esto, ¿no? Mira, vos, yo siempre obviamente uno conoce más unas cosas que otras. Yo lo estudié a Belgrano desde el punto de vista militar, sí, y resalta dos hechos tremendos de Belgrano, porque son realmente, militarmente son hechos tremendos. Uno es la batalla de Salta, claro, que él la da en contra de una orden del Directorio Supremo que está en Buenos Aires. Es decir, hay que tener lo que hay que tener, siendo un general de la nación, para desobedecer una orden, sí, ¿no, Pisolito? Y ganar, porque si perdés la historia sigue de otra manera. Él ganó. Y la segunda cosa que siempre me impresionó de él, sí, cómo él logró, porque obviamente no solamente era un buen militar, se ve que era una persona que podía convencer, era un buen político, sí, el éxodo jujeño. Es sí, decir, convencer a todo un pueblo que prendan sí, fuego a sí, sus cosechas, que envenenen sus pozos y que se vayan de su casa. Realmente hay pocos ejemplos en la historia de la humanidad. Puede ser la retirada que hace Stalin de cuando ingresan las tropas de la Wehrmacht alemana. Habrá algunos otros casos más, pero tener un líder político que logre que un pueblo abandone sus casas para dejarle tierra arrasada a un enemigo que avanza, es realmente digno de mención, digno de estudio y digno de ser recordado, Hugo. Sí, yo hace unos días, no me acuerdo con quién, con el doctor Lara, con él, amigo también de Alberto Vuela, recordaba esto y se ponía el acento en eso. En esa época convencer a la gente que tenían que hacer semejante cosa, y también citaba lo del general Invierno allí en la Rusia, ¿no? Digo, bueno, no era la Rusia en ese momento, pero digo, qué coraje, qué convencimiento, qué dimensión humana, ¿no? Mira, Hugo, vamos, con esto, si me permitís, sí, vamos a cerrar. Sí, sí. Ahora el presidente nos va a tener que convencer hoy que nos quedemos, no que rompamos ni que incendiemos nuestra casa, que nos quedemos adentro. Sí. Vamos a ver si lo puede hacer. Sí. Ahora, ¿por qué Belgrano pudo convencer? A ver. Porque el tipo, escuchame, si el tipo muere en la pobreza, donando hasta un regalo que era un reloj de oro para construir escuela, y este señor no acepta bajarse sus dietas, no acepta bajarse su sueldo, y bueno, ahí está la explicación. Lo decía el general Perón, el ejemplo personal no es una forma de mandar, es la única. Exactamente. Es decir, aquellos dirigentes que no manden con el ejemplo personal, que se olviden de ser seguidos, no me importa la ley, la televisión, el consenso, acá si no se da un tremendo ejemplo personal, este presidente, y lamentablemente lo digo con dolor porque no lo estoy deseando, va a fracasar estrepitosamente, Hugo, porque no está dispuesto a dar el ejemplo personal. Fray ejemplo, como dicen los españoles, ¿no? Y ya en el final y despidiéndote, agradeciéndote como siempre tu participación, cuando San Martín le pedía a su soldado, o lo que le pedía a su soldado, eran cosas que él no fuese capaz de hacer, lo que pedía era capaz de poder hacerlo. Digo, esto es muy notable, ¿no? Muy ejemplificador y muy educador, ¿eh? Mira, Hugo, yo lo aprendí, tuve la suerte que me lo enseñaran,
lo aprendí en el colegio militar y después me lo enseñaron mis vaquianos acá en la montaña. Si vos querés que tus hombres te sigan, lo que tenés que hacer es muy sencillo, es ponerte al frente de ellos y empezar a caminar, te van a seguir. Ahora, si vos decís, animémonos y vayan, no, hermano, ahí no hay ninguna posibilidad de éxito. Hay que ponerse al frente. De hecho, en Malvinas, los regimientos que combatieron fueron los que sus jefes se quedaron en la posición, como el regimiento 25, con el turco Mohamed Ali Zenelin, que se quedó en la posición a aguantar el ataque inglés. Lo decía el coronel Pugliese, acá justamente fuera con él, que lo recordábamos, que ellos estuvieron adelante, que ellos iban con sus soldados. Pero es lógico, pasa en cualquier actividad, en la música, en una empresa. Si yo tengo un jefe, un líder, un CEO, un comandante, que llega primero que todo, que se va último, que se preocupa por el bienestar de sus subordinados o de sus empleados, que tal vez que venda una propiedad o un auto para que su empresa no quiebre, y obviamente que se va a generar una tremenda lealtad hacia él. Ahora, si yo tengo una empresa quebrada, pero como el señor Vicentín salgo a pasear con un hermoso yate que vale varios millones de dólares por el río Paraná, cuando está ordenado que ningún bote se mueve, y no creo que pueda convencer a nadie, Hugo. Exactamente. Pisolito, te agradezco como siempre la charla, es muy ejemplificador, y bueno, voy a aclarar estos acontecimientos históricos y bueno, como buena estratega lo señalás, y a nosotros nos produce mucho placer poder decirlo. Así que gracias por todo, Carlos. Y gracias por tu pregunta, Hugo. Y que Dios nos bendiga esa hermosa tierra que vio nacer a la bandera nacional. Y a la tierra, y a vos te decimos también la tierra. Acá la defendimos, acá Mendoza cuna la libertad, como dice su canción. Y donde el general Perón presentó la comunidad organizada, en el año 49. Acá en la Universidad Nacional de Cuyo, acá cerca. Bueno, un abrazo grande, saludo a la familia, Carlos. Igualmente, gracias, un abrazo, chao, chao.